Noticias cristianas de actualidad. Hoy es martes 15 de abril del año 2025. Y la noticia que queremos compartir y comentar con ustedes es una noticia que nos llega desde Colombia. Y el titular es el siguiente. Pastores y cristianos en alerta tras el polémico discurso de odio de Petro. Traidores escupieron sobre Jesús. El presidente colombiano Gustavo Petro decretó el 18 de marzo como Día Cívico Nacional, promoviendo marchas y discursos en medios para respaldar sus reformas en materia laboral y de salud, y en medio de su discurso arremetió contra los cristianos. Su objetivo era movilizar apoyo popular ante el rechazo de 8 senadores de la Comisión Séptima, quienes archivaron la iniciativa. Petro calificó este obstáculo como un bloqueo institucional en el legislativo. Ante la oposición política, Petro optó por impulsar una consulta popular para presionar al Congreso. Durante el acto de la Plaza de Bolívar y en sus intervenciones mediáticas, vinculó su lucha contra empresarios a un discurso basado en referencias al Evangelio. Sin embargo, sorprendió al dirigir críticas directas a líderes cristianos durante sus alocuciones. Estas son las palabras del presidente colombiano Petro. Hay quienes han hundido las reformas que le traían dignidad al pueblo, odiando lo que se llama la justicia. Gente que se levanta, pero que levanta la cruz pero volteada, porque odia la justicia, cuando Jesús era el mayor amante de la justicia social, era el mayor amante de los pobres, era el que recibía en sus manos los callos de los trabajadores. Su padre, el carpintero, su madre, que era pobre, era el que había crecido entre trabajadores. Era el que había dicho que la opción preferencial era por los pobres y no por el rico Epulón. Ahora vemos a los pastores traicioneros vendidos al rico Epulón y escupiendo sobre Jesús el carpintero. Estos pastores que prefieren el dinero y hundir su propio pueblo olvidando a Jesús, lo hacen por dinero. Han traicionado al pueblo de Colombia. Se han arrodillado al rico Epulón. Se han arrodillado a un Dios falso que es el Dios dinero. No quieren que la madre comunitaria tenga sueldo y no quieren que las mujeres de Colombia tengan una pensión merecida después de crear hijos y de darnos vida, añadió. Al día siguiente designó para dirigir asuntos religiosos a un autodeterminado rabino, catalogado como fraudulento y antijudío por organizaciones judías, además de recibir el repudio de líderes cristianos. Anteriormente el rol era ejercido por un pastor evangélico. El pastor Héctor Pardo, reconocido líder evangélico colombiano, rechaza las acusaciones del gobierno que vinculan a los pastores con el fracaso de la reforma laboral. Asegura que los líderes religiosos no tienen injerencia en las decisiones legislativas del Congreso, calificando los ataques como injustificados y carentes de fundamento. Queremos comentar esta noticia porque no por lo que aquella ley que esté tratando de introducir en el Congreso el presidente Petro, que no sabemos su alcance, pero sí queremos comentar las declaraciones que hace con respecto a Jesús, al Evangelio, a su opción preferencial por los pobres, y algunos detalles de estas declaraciones que no son muy aceptadas. Dice que han hundido las reformas que traen la dignidad al pueblo. Dice el presidente, odiando lo que se llama la justicia, gente que levanta la cruz pero volteada. Esta frase está diciendo que los cristianos pues son satánicos, porque una cruz volteada, una cruz hacia abajo, es un símbolo satánico. Dice porque odian la justicia, cuando Jesús era el mayor amante de la justicia social. Digamos que era el mayor amante de la justicia divina, no de la justicia social. Una vez Jesús dijo esta palabra, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Cuando recibió un perfume, que lo iba a ungir, que era una señal de su próxima muerte, uno de sus discípulos dijo que era preferible vender el perfume y darle el dinero a los pobres. Y Jesús dijo, eso lo podéis hacer luego porque los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Creo que esta declaración del presidente Petro se circunscribe mucho a lo que se llama la teología de la liberación, que ve el Evangelio como una lucha de clases y no ve a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, como aquel que nos vino a hablar del reino cuando dijo, no volveré a tomar del producto de la vid, así que no lo tome nuevo con vosotros en el reino de los cielos.
Jesús no tuvo una preferencia por los pobres. Jesús se reunió con ricos, lo vemos en los evangelios, con pobres, con una persona de todo tipo, y a todos les habló de una liberación que tenía que ver con algo interno y también con el apego a las riquezas. Pero no, Jesús no era un líder político. Jesús es el Hijo de Dios. Y como tal hay que entenderlo, no como un líder político. Recuerdo que en América Latina a veces se comparaba inclusive a Che Guevara con Jesús, ¿no? Porque Jesús era el primer revolucionario. Eso trasciende de ahí, hermanos y amigas. Que su padre era carpintero, que Jesús era carpintero, muy bien. Pero ahí no es la clave. Y hay algo que dice aquí que esos pastores prefieren a Espulón antes que a Lázaro. Es una escena bíblica donde hay un rico que se llama Espulón, que hace banquetes y que siempre está disfrutando, y en su puerta hay un mendigo que se llama Lázaro, que mueren ambos. Uno va al seno de Abraham, que es el pobre Lázaro, y el otro va pues a una especie de infierno, una especie de lugar de tortura. Y este hombre pues viendo a Lázaro en un lugar preferente, pues se queda un poco, y la frase que le dicen es: tú tuviste todo en la vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está disfrutando y tú pues estás en esta situación. Este hombre se queda porque quiere que le avisar le mande a avisar a sus hermanos para que no hagan lo mismo que él hizo. Le dice: no se puede porque no está rota la relación entre los vivos y las personas que están en este lugar. Y dice: pero tienen a Abraham que le predica siempre. Escuchen a Abraham. Aquí habla de una conversión, de escuchar la palabra de Dios. Y de que hay que rectificar en esta vida porque después de la muerte no tenemos ninguna opción. Yo creo que este discurso de Pedro, estas referencias a Jesús, son muy típicas de lo que se llamaba la teología de la liberación, que de hecho está desfasada porque no hizo mucho bien en América Latina. El padre Gutiérrez, que era brasileño, creo así, y pues todos hicieron las comunidades cristianas de base, que al final impulsaron gobiernos progresistas que se volvieron contra la propia iglesia. Creo que esto, pues, y por ahí, pues, no sé si es muy válido que el presidente manejara el evangelio de esta manera. Finalmente, el concejal Andrés Barríos Bernal presentó una denuncia formal contra el presidente Petro ante la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes. Argumenta que los ataques del mandatario durante el 18 de marzo violan la Constitución y configuran delitos al promover discursos que atentan contra la libertad religiosa. Barríos remarca que esta no es la primera vez que la comunidad cristiana sufre persecución en el país. Queríamos comentar esta noticia con ustedes en el día de hoy. Si tienen algún comentario, que nos escuchan desde Colombia, para aclararnos algunas cosas, lo recibimos, su comentario. Y sí, lo que queremos destacar que estas declaraciones sobre el Evangelio, la opción preferencial por los pobres y este argumento que esgrime el presidente Petro provienen de la teología de la liberación y no está muy actualizado, y también su manejo de la escritura está un poquito manipulada. Hasta aquí la noticia y sus comentarios. Muchas gracias por seguirnos. Suscríbete al canal, dale un me gusta si te ha gustado esta entrega, y no dejes de activar la campana de las notificaciones. Hasta la próxima.